aún en el peor momento de los 90, donde la impunidad estaba consagrada desde el Estado, acompañada no solamente por decisiones políticas que tenían que ver estrictamente con cómo resolver las cuestiones del pasado, de la dictadura a nivel país, sino también acompañada de una serie de políticas económicas que dejaron o que tenían en algún sentido la misma finalidad que tuvo el plan económico de la dictadura, ¿no? Es que se supo ver ahí a mediados del menemismo, en definitiva, ¿para qué se había cometido el genocidio? Se empiezan a ver los resultados a los 20 años de para qué habíamos sufrido tanto. Que en definitiva lo único que dejaba en claro era que la impunidad que habíamos sabido soportar tan calladamente en los grandes sectores de la población en los últimos 20 años, estaba inserta en cada una de las pequeñas cosas. Porque también paralelamente estaba, qué sé yo, funcionaba todavía hasta una reforma que yo no me acuerdo bien en qué año fue, pero fue con Obey, donde sacan a algunas cabezas que todavía estaban funcionando dentro de la policía provincial. Estamos hablando de una época donde prácticamente era el mismo aparato represivo. Y esa reforma no fue total, sacan ahí, después fue como paulatinamente sacando algunas más, ahí ya empezaban las cosas también del scratch, o sea. En esta historia, y sobre todo en esta historia, en lo que tiene que ver con la historia más reciente, creo que nuestra llegada al movimiento de derechos humanos fue un aire nuevo, con un impulso nuevo. Era como una militancia o sea, una militancia generacional que implicaba un corte con la naturalización de la dictadura, sobre todo con la naturalización de la impunidad, sobre todo, de la dictadura. Y ese corte era como un nuevo pacto democrático, donde había un montón de fuerzas que se sentían involucradas. Todo eso, en ese peor momento de la historia última, digamos, de la historia de las últimas décadas de Argentina, tuvo un movimiento de derechos humanos poderoso, fuerte, comprometido. Ahora con el tema de la violencia institucional es difícil lograr el apoyo masivo de la gente en contra de la policía. Una cuestión porque dependen y porque le tienen miedo además. Fue una época muy intensa de la violencia policial, fue durante el menemismo, la federal estaba desatada, digo, el Pelachi era el jefe de la policía, y con mucho apoyo político a la policía, muchas racias en villas, detención a pibes, muchos. Hubo otra causa muy pesada de la comisaría 50, donde los oficiales tres oficiales denunciaban, digamos, todo el funcionamiento de esa comisaría. La causa se llama Irali, de cómo utilizaban el comisario y la brigada la comisaría en Flores para recaudar dinero de las actividades legales y de las ilegales, y cómo justificaban por afuera deteniendo por adictos, ¿no? y a prostitutas, migrantes y demás, 5.000 por año, y además cómo inventaban procedimientos truchos, las causas armadas que después generaron un informe de la Procuración General, digamos, como una práctica policial de armar causas, no de imputar falsamente delitos, sino armar delitos, o sea, de cosas truchas para demostrar que tenían actividad y que eran muy eficientes en la lucha contra el crimen, mientras en realidad utilizaban toda la estructura para recaudar dinero, ¿no? Ricardo Rajendorfer y Carlos Dutil, cuando hacen el libro La Bonaerense, que me hicieron ver que la realidad supera la ficción ampliamente. Abogados de los imputados, jueces, camaristas, mucho tiempo atrás habían tenido un estudio al lado de una comisaría en Ramos Mejía,
Y esos abogados de Ramos Mejía estaban conectados con la comisaría para cualquier cosa que tuviera que necesitarse un abogado de la comisaría, llamaban a esos abogados, los típicos caranchos que le dicen, y ahí estaban prestos. Bueno, esos favores siempre se pagan toda la vida. La mecánica era permanente de los excesos en legítima defensa y poco podía hacer un particular o incluso la ciudadanía porque no tenía ni acceso, te prohibían también observar los expedientes. La verdad que era mucho más fácil en su momento fraguar escenas y no tener un control judicial. Las prácticas que quedaron enquistadas en las fuerzas de seguridad son la liberación de zonas, la tortura como método de investigación y la participación en redes de delito. La realidad cotidiana, si hoy mira uno las noticias policiales, cuántos comisarios están acusados o de coimas o de participación en narcotráfico y demás, está claro. Entonces, bueno, tenemos que trabajar para que estas prácticas se erradiquen, digamos que no va a ser fácil, pero por lo menos, si no, minimizarlas. Y bueno, una de las maneras es empoderar a la comunidad de sus derechos. Que ahora para que un caso quede impune, me parece que necesita de un mayor armado por parte de la policía que lo que se necesitaba antes. Antes era una constante el exceso en legítima defensa. Y que si no le ponían legítima defensa era porque evidentemente no podía cuadrar nunca en legítima defensa. Pero siempre simulaban, le plantaban un arma a la víctima y ya eso le permitía a los jueces decir exceso en legítima defensa y le daban 3 años, 4 años, que quizás incluso no quedaban detenidos. Y después del caso de Javier empiezan a ocurrir muchísimos casos más, porque en la época de la maldita policía, entre comillas, entonces hay muchos casos de gatillo fácil. Y empezamos a entablar esto de ir a un lado, de ver cómo iba un familiar, cómo transitaba, cómo acompañaba, en un nivel también de desesperación, ¿no? Porque yo creo que también nos movía el dolor y la desesperación y la angustia, ¿no? ¿De qué manera nosotros nos íbamos a quedar callados? ¿En qué momento ellos suponían que nos iban a dejar de rodillas? Nosotros llorábamos y seguimos hoy llorando mucho, pero tenemos que seguir contando qué es lo que le hicieron a Rodrigo, qué es lo que le hicieron a Sonia y qué es lo que le hicieron a los miles de casos de gatillo fácil que hay en la Argentina. El tema era cómo prever que no pase con otro. O cómo dejar sentado la idea de que se puede hacer justicia peleando. Veníamos con la casilla, con el tambor que prendíamos fuego porque hacía frío. Con todo eso y nos instalamos frente a Fiscalía, que arriba funcionaba el Tribunal de Casación. 100 días vivimos. 100 días que decían, bueno, para el martes que viene sale el veredicto. Sale, si se confirma, sale el veredicto, y venían los familiares y subíamos y si no nos atendían, aplaudíamos. Más de una vez salían muy molestos a ver qué pasaba. No, dice, no sale, no tenemos. Bueno, hasta que de última confirman la sentencia y ordenan la detención inmediata de Justo López y nos vamos a casa, ¿no? Pero el lugar se había convertido en un lugar de encuentro, todos los familiares venían y ponían su foto ahí, se hacían los encuentros, continuamente la gente acompañando, todos te traían comida, todos querían que vos comas. Realmente increíble el apoyo y bueno, y también eso te da mucha fuerza porque todo eso sola no se puede hacer. Acompañamos también a la familia de Carlos Gauna. Yo estaba trabajando en el barrio en ese momento, eso para mí fue bastante fuerte porque yo venía investigando todos estos casos, pero nunca me había pasado de conocer a la víctima.
Y a Carlos Gauna yo lo conocía de que estaba, de estar trabajando en el barrio, bueno, y nos llaman un día y nos cuentan lo que había pasado. Ahí se armó toda, el barrio acompañó mucho. Carlos Gauna era un chico muy querido en el barrio. Y bueno, enseguida se armó mucha movilización en relación con el caso. Mucho, eran movilizaciones, no me acuerdo si todas las semanas o todos los meses, pero era mucho. Después Gladys, la mamá, fue la que agita también con otras mamás. Estaba la mamá de Dieguito Fernández para formar el grupo de familiares. Los padres del dolor. Estuve con el chico que habían matado ahí en Ludueña, con Carlos Gauna, con los familiares de él. Con Gladys Gauna estuve. Después estuve con otros que hacíamos reuniones nosotros acá en Rosario y había otros padres también. Y estuve con ellos también. Padres del dolor, exacto. Sí, sí. La verdad que nos acompañaron mucho, nos acompañó no solo la familia, los amigos de Mariano, sino los vecinos. Y después uno también se acercó a los organismos, otros familiares de víctimas. Porque, digamos, estas luchas no son individuales. Si bien la causa es individual y uno tiene que hacer, bueno, todos los procesos que tiene que hacer en la causa judicial, pero las luchas son colectivas. Y los triunfos también lo son. Es que la víctima es políticamente muy lúcida. O sea, el dolor, ciertas formas del sufrimiento, o sea, el procesar, tener la posibilidad de procesar el sufrimiento, supongo que debe generar mucha lucidez, mucha manera de que cuando uno ve cómo poder resolver eso. O sea, las víctimas sufren y deben estar pensando cómo procesan ese dolor y que les generan una fuerza, primero una fuerza, una obstinación por solucionar ese dolor, pero al mismo tiempo, y entonces cuando encuentran una manera de solucionarlo para ellas, para otros, son muy solidarias también, ¿no? No es que este es mi caso, es ese caso porque representa a otros y construyen su legitimidad desde ahí. O sea, la víctima que politiza y socializa que no le pasó a ella solamente, sino a otros, es importante. Pero también la democracia y la organización de víctimas da mucho para eso. Creo que obviamente es interesante que cómo las víctimas durante la dictadura, que estaba clausurado, que pudieron decir, me pasa solo a mí, cuando no le pasa solo a uno, debe pensar, soy yo, pudieran decir, no, está pasando a muchos. Nos está pasando a muchos, entonces no somos nosotros, son los otros. Alguien está haciéndonos eso. Y hay que solucionarlo, y es estructural. Y ya no es alguien solamente, la representación de ese alguien hay una estructura que permite esto. Era difícil el momento todavía, que en la esquina, para diferenciarnos, había que poner la bandera de hijos, porque si no venía la policía y llevaba a los pibes. Entonces había que poner quién era el que estaba ahí, en ese lugar. Y después vino todo un periodo de mucha militancia del movimiento de derechos humanos. Yo por ahí la viví más cerca de hijos, por una cuestión generacional, a través de los scratches y de este trabajo en el barrio. Y los scratches los recuerdo como algo muy interesante, como herramienta para seguir sosteniendo el pedido de juicio y castigo, ¿no? Habíamos construido un aparato de denuncia a la represión, digamos, ¿no? Y que eso facilitó, digamos, este entendimiento rápido de que era el lugar donde teníamos que estar. Pero yo ya ingreso a la PDH en el 97, febrero del 97, y empezamos con los scratches y demás, y no puedo olvidarme en esto, no solo familiares, abuelas, madres, hijos, pero fundamentalmente la comisión de scratches, que es con la que hacemos 2 scratches en Casilda y un scratch en la comisaría, donde estaba
estaba preso este señor. El escrache lo que posibilitó como herramienta de lucha fue que esas preguntas trascendieran a la militancia, ¿no? que esto, digamos, se desplegara en la comunidad. Yo creo que toda la dinámica de los scratches que también generaron cruces con formas de manifestarse también más creativas, digo, todo lo que aportó el GAC, ¿no? En cuanto a la estética de las movilizaciones, que por supuesto es política, ¿no? El modo en que se señalizaban las casas. Las pinturas que hicieron los chicos del GAC, me acuerdo, Charo, hicieron unas cucarachas enormes así, le pusieron la cara de todos los genocidas, de todo, en la pared de la comisaría, en la vereda. Se hizo una movilización enorme, enorme. Hay que ubicarse qué pasó en estos tiempos. Por eso fue tan importante, digamos, que la Comisión de Escrache me ayudara, porque era un lugar en el cual vos podías ejercer un tipo de presión política. Hoy sabemos perfectamente que los juicios de lesa humanidad, si no hay presión política en la calle, no sirven. Que los juicios para los chicos, si no hay presión en la calle, no sirven, no pasa nada. Pero en esa época estábamos haciendo escuela de que era política la cosa en la calle. El tema era la complicidad y el encubrimiento dentro de la misma policía y también la poca vocación de investigar de parte del Poder Judicial. Sí, porque después se presentó también, citaron a la médica forense, porque hubo discusión de que el disparo, el médico que yo había puesto de parte decía que era por la espalda, y ellos decían que no, que era de frente. Pero en realidad fue por la espalda, porque la única prueba que había, que ellos hicieron desaparecer, fue la remera de él, que nunca se encontró. No sé de qué manera lo arreglaron para que pareciera que había sido de frente. Lo que nosotros tratamos de hacer es ayudar en todo lo que podemos a generar el contexto menos terrible, porque tampoco va a ser un contexto bueno o un contexto... O sea, tratamos de darles la seguridad de que además pueden contar con nosotros, de decirles que si tienen que parar en la declaración vamos a parar. Y bueno, todos celebraban, ¿no? Pero para mí había sido una audiencia más, donde seguía el encubrimiento, seguía la complicidad, a pesar de que el tribunal dentro de todo sentó precedente, dictaron la prisión perpetua, a pesar de que no estaba el cuerpo de la víctima. La CIDH había pedido al Estado argentino que dé explicaciones, vuelvo a decirte yo la terminología, pero que se expida y que conteste respecto del estado de la causa, de por qué tantos años. Fue una situación donde con mucho trabajo y sobre todo en el momento del juicio se pudo acreditar, digamos, esta circunstancia, que fue un caso típico de gatillo fácil. Y una cosa que, bueno, yo le expliqué en el alegato, que a los jueces les cayó muy mal, que era que la muerte de Darío Riquelme explicaba la de Mariano Wittis. Es decir, el policía lo mata a Mariano Wittis porque pensó que era alguien como Riquelme, ¿no? Que pensó que era alguien a quien podía matar, como la policía mata a los delincuentes. Y fue muy difícil, fueron muy duros. Nosotros ya al día siguiente nos habíamos convertido en particulares damnificados porque sabíamos que iba a ser una lucha fuerte y dura por quien teníamos enfrente, ¿no es cierto? Nos llevó mucho tiempo, a pesar de tener las pruebas, porque digamos, nosotros pusimos un perito balístico, tuvimos un perito forense, y a pesar de, digamos, de haber producido la prueba, los tribunales no nos trataron bien. Y bueno, digo, ese fue un caso que generó una controversia muy grande, porque no era un caso de gatillo fácil más, sino que era un caso que había generado que las familias de Mariano Wittis, fundamentalmente, se acercara a la familia de Darío Riquelme y
la familia de Mariano Wittig invitara a la familia de Darío Riquelme a hacer un reclamo de justicia en forma conjunta. Y eso fue algo que chocó mucho, era muy chocante eso, para un determinado sentido, digamos, común. Se vio, por ejemplo, en el primer juicio la doble vara. Se absuelve por la muerte de Riquelme, de Darío, y se condena por la muerte de Mariano. Y los jueces tenían todas las pruebas ahí, digamos, los dos fueron víctimas. No hay víctimas inocentes, hay víctimas. Yo me incorporé en un grupo que se llamaba Pabellón Universitario, que era un grupo que hacíamos trabajo carcelario, que en ese momento era medio raro. La idea de Pabellón Universitario era llevar la voz de los presos afuera de los pabellones de la cárcel. Empezamos a montarnos sobre esta cuestión de, y digo, repito de nuevo, desde lo penal o del campo de lo penal, en la temática de cárceles o en las cárceles. Y ahí lo que hacíamos es, a través de algunos contactos previos, ir a la cárcel, particularmente a la cárcel de Coronda. Después hubo una huelga muy grande de presos en ese momento, en los 90, no me acuerdo, pero fue 96, más o menos. Y bueno, en ese momento tuvimos mucha participación en acompañar, en ir acompañando comisaría a comisaría. Había muchos presos en comisaría en ese momento. Y sucede un hecho muy trágico en la comisaría 15 de acá de nuestra ciudad, con un hecho de, digamos, se prende fuego la comisaría y obviamente por la situación de hacinamiento y las condiciones propias, digamos, objetivas dentro de las cuales están todas las personas detenidas dentro de la comisaría 15, mueren, y se podría haber evitado obviamente tres de las personas que estaban privadas de su libertad. Esto estamos hablando del año 95, 96 aproximadamente. Entonces, a partir de eso se hace un trabajo bastante fuerte para que hubiese delegados de cada una de las comisarías, y esos delegados, que ya el hecho de la representación dentro de un lugar de encierro es algo más que importante, más que interesante, también como posibilidad de dar una voz más allá del dolor que pueda sentir o del dolor que se le está infligiendo a cada una de las personas que están detenidas en condiciones infrahumanas. Además, pensémoslo que estamos hablando en comisarías. Él salió protestón, como era mi papá, como soy yo hoy. Protestón, si nos duele el pie nos quejamos. Entonces empezó a quejarse de las condiciones de detención y de la falta de atención médica de él y de los que estaban presos. Y ahí se convierte en el pelado porque se había rapado todo, se había sacado todo el cabello y presentaba habeas corpus hecho a mano en papel higiénico por él y los compañeros. Nosotros con el tiempo nos enteramos de que empezó a ser una persona molesta dentro de la cárcel por esas cosas que hacía. Y en el caso de Sauli, el muchacho que lo matan, a Sauli averiguamos también como familiares que la policía le permitiría salir para robar para los guardias cárceles. Y tenemos una hipótesis de que Eduardo por una cuestión política muere y Sauli por una cuestión delictiva de parte de los guardias cárceles y la policía. Luego de un tiempo donde ya empieza a haber un contacto más continuo con la población carcelaria y con ese contexto surge la coordinadora de trabajo carcelario. Se acercaron la gente de la CTC, la coordinadora de trabajo carcelario, y nos ofrecieron asistencia legal gratuita. Y fue fantástico porque venían a nuestras casas a tomar mate con nosotros. Llevaron todo el proceso como si nosotros le pagáramos y como si además el proceso fuera un proceso que a ellos los tocaba de manera personal. Ahí conocimos a Federico Garat, que se estaba por recibir, y a Carmen Maidalán. Es un organismo de derechos humanos del cual yo empiezo a participar posteriormente a su inicio más formal,
es una coordinadora porque es una serie de personas que estaban ya agrupadas en otras organizaciones, como la PDH, como el SERPAJ, Servicio Paz y Justicia. Los casos en general te enterabas por la policía, salvo los casos que tenían que ver con lo carcelario, que te llamaban los familiares, o estaba la coordinadora de trabajo carcelario, que en ese momento cumplió un papel fundamental para nosotros, porque era la organización de derechos humanos que sabías que estaba o que defendía o que se preocupaba por los presos, que en general era la que te hacía los comunicados. Y para nosotros era una fuente muy importante. Me acuerdo que estaba Antonio Tesolini en esa época, estaba Lilian Echegoy, o sea, era un grupo grande de gente que trabajaba y para nosotros eran una fuente muy importante de información con la que chequeabas al momento. Mira, cuando nosotras empezábamos con las investigaciones, había, bueno, los diarios, lo mismo que el Poder Judicial, los diarios llamaban por teléfono de las comisarías y la noticia era lo que la policía quería que diga el diario. En la sección de policiales de La Capital, que es el diario con más tirada acá de Rosario, había un grupo de periodistas muy piolas que bueno, empezaron a controvertir esta versión policial y empezaron a dar otra versión de los hechos. Y eso para mí influyó un montón. Pero en ese momento vos imaginate que los tribunales estaban hechos para que vos no supieras nada. O sea, había 15 juzgados de instrucción, al principio había 14, con algunos jueces te daban bola, otros no hablaban nunca. Entonces vos ibas siguiendo ese derrotero, tenías que hablar con el juez, no es que tenía una oficina de prensa, era muy complejo, vos tenías que tener herramientas. Pero en la puerta del juzgado vos encontrabas a los abogados y encontrabas a las familias. Entonces era un buen lugar para ir y obtener una información diferente a la de la policía, además de ir al barrio, ¿no?, que era donde se producía el hecho. En general, los gatillos no ocurrían en el centro. Yo había avisado a todos los medios periodísticos, gráficos, televisivos, todo, y no fue ninguno. Sí fue Zula de Indimedia, una periodista, ella sí, y registró todo. Y era mucho de ir al territorio, de ir al comedor, de recorrer los pasillos del barrio, de hablar con las madres, de hablar con los chicos en la esquina, ¿no? Entonces las madres nos hacían, y era, no sé, no te digo que vivíamos ahí, porque a la noche volvíamos a nuestras casas, pero era mucho de estar ahí y mucho de trabajar en común con abogados de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? En ese momento, por ejemplo, ese caso lo trabajamos mucho con Correpi. Terminaba la nota o el quilombo y nos quedábamos en el barrio a hablar con la gente. Íbamos a una carpa de laburantes despedidos y nos quedábamos ahí. Yo me quedaba a dormir con los familiares de víctimas de gatillo fácil. Pero no, de vuelta, no lo digo con orgullo, era muy torpe, por lo menos, en términos periodísticos. O sea, no sé si estaba bien, qué sé yo. Y nos quedábamos, yo me quedaba a dormir ahí, enfrente a tribunales. O sea, eran muy difusos los límites entre la militancia y el periodismo. No sé si debiera haber límites, si no. Yo totalmente me los confundía, ¿viste? Había algo como muy territorial en la forma de trabajar y te ibas enterando así también de los casos, ¿no? Yo creo que más la intencionalidad era ir a las fuentes nuestra. Y yo creo que en eso no le errábamos. En eso sí, si algún porotito podemos sumarle al eslabón, era eso, que íbamos a las fuentes, que para nosotros eran las fuentes confiables, y íbamos a los barrios. La información llegaba por los testimonios directos de las víctimas, que era del lado que queríamos estar nosotros. Después yo, a los 2 días o 3, creo que llamé a los medios que yo había llamado. Le digo, no me acompañaron, le digo, en la movilización por mi hermana. Y me acuerdo un periodista del Canal 13 que había hecho una nota por mi hermana, me dice, no pudimos ir, me dice, porque viste que se casó, dice la princesa Leticia. El 19 a la noche hace el decreto de estado de sitio y ahí la marcha. Y el 20 a la mañana se empieza la represión en la Plaza de Mayo.
Por la tarde la cosa se agrava. Yo me acuerdo que a la tarde ya empezamos ya a la mañana a ver el tema del decreto de estado de sitio, porque empezaba a haber detenciones. Entonces nos juntamos, hubo una reunión en el Frenapo donde medio se dividieron las funciones. Entonces la CTA quedó en coordinar con los abogados de los sindicatos, pero todo lo que tenía que ver con detenidos y registro de violencia, más le quedó al CELS. Entonces nosotros coordinábamos todo desde el CELS. Lo que empezamos a hacer fue un escrito, un habeas corpus modelo, un modelo de habeas corpus que incluía un planteo de inconstitucionalidad del decreto de estado de sitio. Le habíamos presentado una inconstitucionalidad, pero presentamos además habeas corpus. Entonces recorríamos las comisarías, sacamos los nombres de los que estaban detenidos, armamos el habeas corpus y lo presentamos. Y después lo mismo hacían los abogados de otros organismos, de la Liga, Serpag y de los de la CTA también. Estuvimos en todos esos episodios de esa época que fue bastante convulsionada y que yo estaba en ese momento en un grupo donde teníamos una inserción en el barrio importante y estábamos ávidos de discutir con los vecinos, y se armaban todas estas instancias de discusión con los vecinos, que eran las asambleas populares. Empezamos a participar de la Asamblea Popular de Parque Lezama y se empezaron a armar en las asambleas, como muchas asambleas también habían en ese momento, ocupaban lugares que estaban en desuso y vacíos. Por ejemplo, la Asamblea de Parque Lezama había ocupado una sede abandonada del Banco Mayo, en La Boca, en la calle Suárez. Entonces había causas judiciales por usurpación a los integrantes de las asambleas, y se empezó a armar como una red de abogados de asambleas. Entonces ahí volví una vez más a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, porque se hacían las reuniones de los abogados de la red de asambleas populares. Ahí lo conocí a Héctor Trachtenberg, un gran compañero abogado que hacía muchos años trabajaba en la Liga. Y para esa época participé de varias reuniones de abogados de las asambleas y discutíamos muchas cosas, discutíamos política, discutíamos el desarrollo de esas causas judiciales. Nosotros somos la generación de la adolescencia en el 2001, entonces ya como generación ya nos habíamos enfrentado a la policía. Yo tenía 18 años y le tiraba piedras a la policía en la Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Y eso fue el 19, el 20, y después fue durante muchos viernes, durante muchos meses, porque cada viernes, recuerden que después cuando se armaron las asambleas, todos los pibes y las pibas de las asambleas nos íbamos los viernes a la noche a Capital y nos reprimían sistemáticamente. Esa generación también, y acá eso es un elemento que también nos hizo bastante piqueteros, digamos, y pensar en la unidad, que fue el Puente Pueyrredón. Esa generación también se enfrentó a la policía en eso. Me acuerdo cuando le impusieron el nombre a la estación Avellaneda de Maxi Darío, que estuvimos ahí en una jornada re linda. Y entonces vinieron los pibes de La Vagancia, que eran de Pocho, y nos contaron esto. Y nosotros, cuando nos ven con el cartel de Agustín, al hermano y a dos compañeros más, y yo, dicen, ¿saben que a nosotros Pocho nos contaba de él? Cuéntenos, y qué sé yo. Y después se acercó Alberto Santillán y digo, bueno, eso, ¿no? Que ellos siguen vivos en nosotros. Y en esta posibilidad de no solo de traerlos a la memoria, sino de seguir tercamente en ese camino. Como hasta hacía poco habíamos estado trabajando en La Sexta, con una murga, que eran niños y adolescentes, Gustavo Yedro me avisa que estaban reprimiendo en La Sexta y que los estaban llevando a la escuela de cadetes. Pero en el momento estábamos todos en la escuela de cadetes, viendo cómo detenían gente. Fue toda una jornada tremenda, larguísima, estuvimos hasta las 4 de la mañana, viendo cómo entraba patrulleros con una 4 pegada para que no se vea el número del patrullero,
patentes también tapadas. Lo que vimos en la calle es que hubo un ensañamiento con aquel que tenía un comportamiento distinto, solidario. Digo, distinto es no dejarse llevar por la ira y la bronca que provocaba la represión o el hambre, sino buscar que ser identificado por la policía, que lo que uno trataba de evitar era que se pudriera más la cosa, ¿no? Y en esa noche, o esa tardecita, nos avisaron que lo mataron a Pocho. A Antonio Tesolini, que era el otro que tenía celular, que estaba ahí. La locura que fue eso, la sorpresa, no sé qué palabra usar para esa situación tan horrible. La ciudad era un hormiguero pateado, ¿no? Y ya no imaginábamos que el Pocho se iba en bicicleta en medio para llegar a la escuela. Y por el momento nos convencíamos de que no era ahí, y decía, bueno, llamarlo, y en medio de eso aparece la llamada de que lo habían llevado al Clemente Armas, al viejo Clemente Armas. La cantidad de estropeados en las ambulancias que traía la policía, no era un caso, digamos que desfilaron por ahí la cantidad de pibes, generalmente pibes. Bueno, cuando fue lo del 2001, claro, el Eslabón hace un intento de investigación periodística de vuelta, con los dos, si se quiere, matices periodísticos. Por un lado, la lucha por la verdad y la lucha a nivel, un intento de denuncia para ver quiénes son los responsables políticos de todo lo que pasó en 2001, y por otro lado, este abordaje, si se quiere, más humano, pero no por eso menos político, de, bueno, que quién era Delgado, quién era Yanina, quién era Pocho, conocer a los familiares, mantenerlo en el tiempo, se mantuvo, creo que de alguna manera. No sé cuántas pintadas se hicieron en esos días. Diría que muchísimas, ¿no? Que no se pusieron de acuerdo, porque yo me acuerdo una de las reuniones, capaz que hubo otra, pero en una de las reuniones se tiraron 20 cosas que se podían pintar, de juicio, castigo, de cosas, Pocho vive, ahora todo lo que se iban a pintar, pintaron Pocho vive, digamos, y eso es lo que por ahí generó la cuestión, y eso es la explicación que salió lo previo. Bueno, acá, en medio del dolor, en medio de la tragedia y en medio de la ira, ¿no? Apareció la belleza, digo, de las canciones, de los grupos de teatro, de los muralistas, ¿no? También de eso se hace la justicia, ¿no? Eso es lo que... hay algo que tenía que ver con familiares, ellos los miran, los vigilan, se encienden por 30.000, ¿no? Son los que no dejan dormir a los verdugos ni reír a los traidores.